No hay nada más hermoso que tener hambre y tener también la habilidad de preparar algo rápido, delicioso, ricardoso. Sé que estás de acuerdo, así que por eso te voy a enseñar a hacer hoy un arroz, pero demasiado rápido. En 20 minutos está listo. Claro que primero tendrías que picar las verduras. Ya sabía que esa vieja te iba a ver la cara de Esto igual no lleva más de 10 minutos. ¡Pícamela! El pimentón en bastoncitos. La cebolla larga también así. Y la zanahoria vamos a picarla en cubitos. Claro que también hay que hacer el arroz antes. También es muy fácil, te enseño. Lo primero será encender la llama de la engordation. Así es como yo le digo al fuego. Ponla a fuego medio. Un chorritico de aceite de oliva. Usen su arroz favorito, cariñas. Yo voy a usar de este que es basmati, o sea, es un tipo de arroz. A mí me gusta mucho. Entonces voy a ponerle una taza. ¡Y échala! Sí, yo no lavo el arroz. Júzguenme si quieren. Agrégale una buena pizca de sal. Y esto vamos a menuquearlo. Y luego solamente le echan el agüita. Hay que esperar que esto hierva y llegue al nivel del arroz. Dejen que hierva. Miren, se le van a hacer unos huequiros. No lo vayan a dejar secar. Entonces ahí es cuando le vamos a bajar el fuego al mínimo, cariña. Y vas a taparlo por 12 minutos. Cariña, y luego de que lo apagues lo dejas reposando por otros 12 minutos. Y te va a quedar un arroz demasiado buenarda. O sea, mira nada más cómo luce eso. Y está sueltecito. Mira, mira. Mira cómo se suelta. Mira, mira, mira. ¡Ay, pero qué delicia! Con esa técnica nunca te va a fallar el arroz. Ahora sí, continuemos. Vas a encenderme la llama de la tragacioncita. Y ponemos el sartenazo. En este caso es un sartén como un wokcito. Agregaremos un chorrito de aceite. Cariña, aquí tengo pechuguita de pollo. Esa es una pechuga que tenía marinada. Lo que hice fue picarla y ya. Eso no hay más que hacerle. Pueden ponerle cerdo, carne, lo que ustedes quieran. Pero yo le voy a poner pollaxo. Y vamos a meter... Ay, pero no deje que se calentara bien. Ahora sí, fuera abajo. Y vas a cocinarme la pechuguita. Lo piqué en pedazos que no están ni muy grandes ni muy chiquitos. ¡Cocínate! It's time to menuquearlo. O sea, es hora de menuquearlo, de darle la vuelta. Cocínenme ese pollaxo como es debido. Pero mira cómo está quedando eso de doradongo, cariña, sí. Otro poquito y ya queda listo. Ahora apártalas hacia un lado, que parezca que están en un ritual. Y vamos a partir un huevazo. A ver si puedo con una mano. Con una mano, con una mano. ¡Oh! ¡Sí pude! Pero me ensucié toda la mano. Báteme los dos huevazos de esta manera. Batidongos, miren, miren. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Bueno, ya, los vecinos van a pensar que estoy haciendo otra cosa que no sea batiendo huevo. ¡Ay, qué rico batir huevo! Bájale un poco al fuego y échale el huevazo así. Y vamos a hacerlo. Vamos, que se cocine el huevazo. Ven cómo se hace de rápido, miren. No sé si era así que se hacía, pero bueno. Pollo con huevos revueltos. Por cierto, mi pollo ya tenía sal y pimienta y todo eso. Si su pollo ustedes lo echan sin nada, sin condimentarlo, pues ya saben que tienen que agregarle la condimentada. Suave, muy hermoso, San Buenardo, ricardoso. Y este arroz huele Ricarda. Vas a echárselo. Creo que es demasiado arroz, pero no importa, me encanta. Le ponemos un chorrito de aceite de ajonjolí. Esto le da un toque increíble. Y lo menuqueas. Sí, cariña, hay que freír el arroz un poco, por eso se llama arroz frito. No, entonces no tiene sentido. Ahora le agregamos cebollita, la que usted quiera. Yo por lo menos piqué una cebolla y no se la voy a poner toda. Pimentonito, cebolla larga y zanahoria. La parte de la cebolla larga que le puse fue la parte blanca, la verde se la ponemos al final. Y ahí es cuando le vas a menudear a esto. Esto huele increíblemente, Ricarda. Vamos a condimentar un poco esto. Le vamos a agregar sal. No se pasen con la sal porque recuerden que esto después lleva salsa de soya. Y eso ya tiene sodio. Pimienta negra recién molida. Uy, sí, muélasela. Muélasela. Ay, no, yo estoy aquí haciendo unos sonidos bien. Para darle un toque ricardoso, paprika ahumada, pero solo un poquitico. Ajo en polvo, cariña. Y un poquito de ginger, o sea, de jengibre. Un poquito para darle un toque ricardoso. Menuqueas. Ahora sí vamos a agregarle esta salsa. Aquí tengo salsa de soya, salsa china que pinta muy bien. Miren, mire cómo pinta eso, ¿ah? Demasiado. Esto hace que el arroz quede oscurito con una... que se vea ricardosito. Y también vamos a... No, como que vainilla. ¿Quién me trajo esto? No quiero más embarradas en mi vida. Ya con mi ex fue suficiente. Ahora sí, vamos a ponerle a esto salsa de soya. Échelo sin miedo. Y un poquito de esta salsa china que pinta ricardamente. Píntame, le dije yo al pintor. Píntame el arrocito. Ahora quiero que vean cómo ocurre la magia. Miren cómo se pinta eso. Cambia de color, cambia el aspecto, cambia de pálido a ricardosito. Eso sí, menuquéenlo bien para que quede bien pinturreado. Le falta un poquito de verde, que por eso fue que les dije yo a ustedes que no le pusieran la parte verde de la cebolla larga. Esa se la ponemos ahorita al final. Esto se está cocinando a fuego medio bajo, para que lo tengan en cuenta. O sea, y luce, o sea, yo sé que tú estás diciendo, ¡oh, pero qué increíble luce! Y a ti te va a quedar mejor. De verdad, inténtalo, cariña. Vas a ver cómo te queda.
Voy a dejarlo cocinando otro ratito y luego sí le pongo lo verde. Ahora sí, cáigale con el verde a eso. Y le das la última menuqueada. Ya esto está completamente listo. ¡Increíble, maravilloso! Ya le apagué al fuego, ¿ok? Ya quiero tragarte también. Ahora sí, ¿quién quiere arrocito? Yo quiero. Vamos a darle. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rico! No, ya. Este pasa ahí. Ya, nada más mira la soltura con que está eso, ¿ah? Está más suelto que yo en una exposición de primaria. Ay, no, es que yo para exponer en primaria era malísimo. Mira eso. ¡Ay, sí, la puntica! Ok, eso se escuchó raro. Y aquí alcanzan como por unas 4 personas. Lo que pasa es que yo como por 4. Ahora sí, vamos a probarte. A ver de qué estás hecha. Venga, che. ¿Qué pasa? O sea, mira. Bueno, no voy a hablar con la boca llena, solo mira esto. Esto de verdad está demasiado bueno. Y bueno, cariñas, eso fue todo. Espero que les haya encantado esta receta, el video, todo. Nos vemos en un próximo video. Ricarda, gracias, San Buenardo.